Hola queridos hermanos, queridos amigos de Radio Madre de Dios y de las redes sociales. Estamos en una nueva oportunidad junto a Silvia Pinto desde Argentina, ya nos contacta para este programa Jesús está vivo. Hola Silvia, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo estás, Sabrina? Un gusto estar de nuevo compartiendo con usted, con toda su audiencia. Muchísimas bendiciones de parte del Señor para esta jornada. Bien, gracias a Dios, Silvia, y contenta porque sigamos retomando este tema de la armadura de la fe, como habíamos comenzado en este año nuevamente con estos programas para poder aprender a crecer en la fe y también ver el tema de la sanación interior, de a poquito irnos introduciendo en esa situación también que nos traía siempre muy unidos, lo más importante a la palabra de Dios. Pidiendo siempre que el Espíritu Santo nos guíe para comprender esta palabra, un regalo tan grande que tenemos, o sea, que uno dice, ¿por qué lo rechazamos? ¿Por qué lo ignoramos? Tenemos a nuestra disposición, a nuestro alcance. Hoy todos pueden tener una Biblia en su casa y sin embargo no la conocemos, no la amamos, no gustamos de esta palabra que está a nuestro alcance. Entonces le agradezco su tiempo, Silvia, y su disponibilidad para acompañarnos, entregándonos esto tan hermoso que es el poder conocer y gustar la palabra de Dios. Justamente el fin de semana pasado estaba dando un retiro en la provincia vecina de Santiago del Estero y les decía eso, que todos tenemos, lo principal es adorar a Jesús en la Eucaristía y recibirlo a Jesús en la misa. Pero como no todos tenemos la posibilidad, no podemos tenerlo al Señor en la Eucaristía, como están en los oratorios, como están en las parroquias, pero sí la palabra, a la Biblia sí la podemos tener todo, y que el Señor está vivo en su palabra, que por eso es importante que tengamos una Biblia, la leamos a diario y podamos ir dejándonos enseñar por Dios. Así es, Silvia. Es verdad, o sea, hay que hacerse idea de esto. Muchos piensan esto de que las capillas de adoración, que los horarios o los templos, que si no está abierto a las puertas del templo en tal o cual horario que a uno le queda conveniente, ni que hablar de los horarios de trabajo, Silvia, que muchas veces las personas tienen que trabajar hasta horarios muy incómodos que les impiden asistir o a la misa diaria o siquiera muchas veces las misas de los fines de semana. Entonces, por lo menos el Señor nos está dando un anticipo. Aunque uno no pudiese tal vez acercarse a Él en la Eucaristía, nos anticipa su presencia real y verdadera también en la palabra. Pero es una palabra con la que no es leerlo como si fuese un libro cualquiera, un libro de historia. Hay que tener un encuentro con este Jesús que está vivo también a través de la palabra. Entonces es una persona, como usted nos recordó muchas veces, Silvia. No es solamente un texto, es el encuentro con una persona, la persona de Cristo. Así es, la Santa Biblia es la persona viva de Jesucristo, anunciada en el Antiguo Testamento y se realizada en el Nuevo Testamento. Entonces, siempre cuando nosotros tomamos contacto con la palabra de Dios, estamos tomando contacto con un Cristo vivo. Por eso este programa se llama Jesús está vivo, porque nosotros testificamos que Él está vivo y lo hemos podido ver palpable en nuestra vida. Y justamente este fin de semana lo pude ver al Señor obrando con poder. Bendito sea Dios, porque siempre que proclamamos la palabra, Él se presenta, Él está vivo. La misma palabra dice, cuando 2 o 3 de ustedes se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Entonces eso lo podemos constatar siempre que nos unimos en oración, ya sea como grupo de oración o como este encuentro que hicimos, que fue una jornada de evangelización. Gracias a Dios, por eso tenemos que tomar conciencia los cristianos, los católicos, los bautizados. A veces no somos conscientes de que tenemos esta gracia enorme en la palabra de Dios, que lo tenemos muy cerca al Señor para entrar en contacto con Él por medio de la oración. Y es importante orar con los salmos. Eso le explicaba a la gente el fin de semana y ellos han podido la experiencia de la cercanía de Dios orando con los salmos. Es tan bonito, o sea, sentir que Dios no quiere estar distante de nosotros, o sea, es un Dios que nos ama y que nos está buscando y que está a nuestro alcance también, no se puso ahí inalcanzable, lejos en los astros donde nadie pueda saber nada de Él, sino que hasta a través de la misma palabra Él quiere ser cercano con nosotros, acogernos y hablarnos permanentemente. Quiere ese diálogo, nosotros por medio de la oración, pero Él nos está hablando a través de la palabra también. Ese diálogo, justo le estaba por decir, vamos a comenzar con este diálogo con Dios por medio de la oración. Le propongo que comencemos esta breve enseñanza haciendo una oración, poniéndonos en manos de Dios, y después hagamos una pequeña reflexión sobre la actualidad, y así usted ya pueda proclamar la palabra
que vamos a trabajar hoy, que vamos a continuar trabajando con el Por libro de supuesto, Silvia. Efesios, que la gente ya lo vaya buscando. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Al 18, así es. Comenzamos Silvia, entonces entonces comenzamos con la oración. Sí. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven en esta mañana sobre cada uno de nosotros y entre nosotros. Ven, Espíritu Santo, sobre cada persona que se va a unir a esta transmisión. Y ven, Espíritu Santo, sobre los que se unirán en el tiempo, porque tú eres un amor eternamente presente. Ven, Espíritu Santo, derrama tu luz en nuestros corazones por tu fuerza y por tu poder. Ven, Espíritu Santo, enséñanos, instrúyenos, porque toda nuestra capacidad viene de ti. Ven, Espíritu Santo, habla a nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento. Ven, Espíritu Santo, abre nuestros oídos espirituales para recibir tu mensaje y para poder ponerlo en práctica. Ven, Espíritu Santo, guía nuestra vida para que podamos, Señor, vivir tu palabra cada día, según vamos entendiendo y descubriendo tu mensaje de amor. Ven, Espíritu Santo, en este día en que escuchamos el Evangelio de Marta y María, danos la gracia de tener el corazón de María y las manos de Marta, para poder escucharte en la oración y servirte diariamente en nuestros hermanos. Ven, Espíritu Santo, ven poder de Dios, ven fuerza de lo alto, ven por la poderosa intercesión de María, tu amadísima esposa. Nos ponemos en las manos de María y pedimos su intercesión constante en nuestra vida para que nos ayude, nos acompañe, nos guíe a Jesús, nos ayude en nuestras luchas diarias y nos ayude a hacer todo lo que Él nos diga. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comenzamos este encuentro hoy. Antes de proclamar la palabra del Señor y continuar brevemente con esta enseñanza, queremos hacer una breve aclaración, como arrojar un poco de luz a la gente sobre la realidad que se está viviendo. Ayer, en mi hora de clase con unas alumnas de sexto, las chicas me hablaban de esta película Barbie que se está estrenando actualmente. Y miren cómo realmente toda persona tiene en su corazón la luz de Dios. Toda persona, aunque por ahí no pueda dedicarse tanto a la oración, como en el caso de mis alumnas, sin embargo hay destellos de luz, el Espíritu Santo habla, ilumina. Yo estaba dando la clase y surgió este tema que una alumna levantó la mano y me dijo, profe, ¿le puedo preguntar algo? Y yo le he dicho, sí, y totalmente fuera del tema, pero ella me dice, es algo que no tiene nada que ver con el tema, pero quiero preguntarle. Y yo le he dicho, sí, pregúntame, ¿qué necesitas? Y ella me dice, ¿usted qué cree de esa película Barbie que están estrenando? Porque yo fui a verla, cosa que ya está mal, porque esta chica tiene 11, 12 años, y la película es prohibida para menores de 13, o sea que los cines están realmente muy mal en eso, de permitir la entrada a menores, porque esa película no es para niños. Primer punto que hay que tener en cuenta, no es para niños. Es una película que viene cargada de ideología feminista.
Entonces esta chica me dice, profe, sabe que a mí hay cosas que no me gustaron. No sé qué dirán mis compañeras, me dice ella que ya la han visto varias, y empezaron a levantar la mano, sí, yo la vi, yo la vi, yo la vi, bueno. Pero dice, pero la película a mí no me gustó porque no me parece correcto, me dice ella, que se trata de ridiculizar al hombre, que se muestra que la mujer es empoderada y tiene que dedicarse a trabajar, a hacer su vida, no pendiente de una familia, que la mujer está por encima del varón, que la mujer tiene que dominar al hombre. Me contaba ella una escena, porque yo la verdad que no tengo tiempo para perder con eso. eh, Me dice ella que, porque yo no fui a ver eso, más vale, ella me pregunta, ¿usted fue? No, le digo, no tengo tiempo para eso, le digo, la verdad que no. Bueno, entonces ella me dice que hay una escena donde ella lo enamora a un chico y después lo deja por el amigo y trata de hacerlo, de generarle celos, de demostrarle como que ella está por encima de esos sentimientos, que en realidad usa al hombre para escalar. Mire, no, y gracias a Dios esta chica me dice, y eso está mal. Yo la dejé que hable, que ella explique todo lo que le había parecido la película, y mire, una niña de 12 años se daba cuenta de que muchas de las cosas que están queriendo inculcarle están mal. Y me decía ella que había escenas donde muy indirectamente se mostraban contra la maternidad. Entonces, bueno, le digo, después que ella habló todo, y otra compañera también dijo, sí, a mí la verdad que no me parecía esto, y así comenzaron a conversar. Entonces otra chica decía, no, bueno, pero es un entretenimiento. Entonces yo les dejaba que hablen, que opinen. Y al final, como nosotros tenemos que hacer los adultos, dejarlo a los chicos opinar, hablar, que se expresen, pero precisamente ellos, si me preguntaron, es porque ellos esperan que el adulto que los guíe, que les dé un discernimiento, que los aconseje, y para eso están los padres, los profesores y los que tenemos a cargo. Entonces al final que ellos terminaron de decir entre todos, les dije, miren, a mí me parece que esa película está cargada de ideología. Tiene una ideología de izquierda, tiene una ideología progresista, tiene una ideología feminista, que precisamente trata de meter en ustedes mensajes subliminares, que eso es grosso, porque no lo dice abiertamente, pero sí te deja inconscientemente el mensaje de que vos tenés que ser una mujer empoderada, que vos tenés que pisotear al varón, que vos tenés que dedicarte a vos progresar pisoteando a lo que sea, pero y dejar de lado la familia, que a la familia la cuide otro, que se haga cargo a alguien, que pagues a alguien que te atienda a tus hijos. Entonces le decía a la chica, me parece excelente tu reflexión, vas por buen camino, has usado tu cabeza para pensar, para discernir, para darte cuenta que el mensaje que dan no es bueno, no es un mensaje que edifique tu vida, no es un mensaje que a vos te ayude en tu ser mujer. Y esto me parece importante decirlo antes de comenzar con el tema, porque si no, he visto muchos padres confundidos, porque creen que la película es para niños, y la película Sí. no es para niños. La película tiene abiertamente un mensaje subliminal para tocar ideológicamente a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes. Y esta gente no cesa en su lucha de querer meter estas ideologías raras, extrañas, ideologías que realmente dañan a la persona porque la hacen perder su ser más profundo, su ser mujer. Ellos están tratando de ir contra todo lo que es propio de la mujer, el dar vida, la maternidad, el formar una familia, el poder ser una buena esposa, una buena mujer, el poder ser una persona de bien, una persona que ayude, una persona que tenga complementariedad con el sexo opuesto, con la masculinidad, y no que quiera pisotear al hombre. Están tratando de todas formas de introducir estos pensamientos en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Los quieren hacer desde las escuelas y ahora lo están haciendo desde el cine. Y nosotros tenemos que usar el discernimiento para ver lo que es bueno y para aconsejar lo bueno y mostrar, dejar en evidencia lo que no hace bien, para que la persona con un criterio sano decida. Y yo le explicaba a los jóvenes, hoy tenemos otras opciones, y les hablé de Song of Freedom, Sonido de Libertad, que ellos ni sabían, no habían visto nada, no tenían idea. ¿Por qué? Porque la prensa no promueve esto.
La prensa promueve precisamente porque están pagados por grandes medios internacionales para promover lo que lleva al progresismo ateo. Totalmente censurado en las grandes cadenas de distribución de contenido audiovisual, como son Netflix, Disney Plus y todos estos canales que la gente joven o los niños utilizan para ver contenidos, está censurado en esos canales justamente. Exacto, eso le pude explicar a jóvenes ayer, a mis alumnos, porque me decían, ¿qué es eso? No sabíamos, ¿qué? Claro, no dura donde ellos van, sino que a ellos les venden lo que ellos quieren, la manipulación que hacen. Entonces les dije, no, ustedes entren en internet, en esta página, Sonido de Libertad, y van a enterarse de una película que está muy bien hecha con un hecho real, con cosas reales que están pasando. Y ahí les dije, ustedes saben que muchos niños y jóvenes como ustedes están siendo secuestrados, están siendo abusados sexualmente y después se los desecha y se venden los órganos, se mata a esos niños para vender los órganos y ellos quedaron así, como asustados, sorprendidos. Sí, me decían, sí, esa es una realidad que muestra la película Sonido de Libertad. Y ya que le han permitido entrar a ver Barbie con una edad que no es la correcta, porque está prohibida la película para menores de 13 años, entonces bien ustedes pueden ver Sonido de Libertad, que nos va a concientizar para que ustedes tengan noción de lo que está pasando en nuestro mundo y ustedes ayuden primero, de alguna manera, sus padres, sobre todo, puedan colaborar para evitar este flagelo. Pero a ustedes les va a dar luz segundo para tener mucho cuidado en las redes sociales y no charlar con cualquier desconocido que puede ser un pedófilo el que está detrás y a ustedes les pone la foto de un niño de 14 o 13 años. Entonces quizás esta película a ustedes les iluminen para tener cuidado. Y ahí les dije, díganle a sus padres, de parte de la profesora Silvia de religión, que ellos especialmente vayan a ver esta película cuando venga acá a Argentina, Tucumán, para que ellos tomen conciencia de lo que está pasando y para que ellos puedan cuidarlos a ustedes y para que puedan también acompañarlo en las redes sociales y no dejarlo solito, porque ellos me cuentan que a veces se acuestan a las 2, 3 de la mañana viendo las redes. Y un papá no puede permitir eso. Un padre tiene que poner orden, límite. El niño necesita límite, el adolescente necesita límite. Es la forma en que le hago sentir que lo amo. Si no le pongo límite, ellos se sienten que no lo aman, sienten que están a la deriva, abandonados. Entonces, bueno, gracias a Dios, lo quería comentar este tema y lo digo públicamente. Yo ya la vi en las redes, porque estoy en un grupo de oración con Eduardo Verástegui, que es la familia del Rincón Guadalupano, de Eduardo Verástegui. Él nos mandó, la pude ver a la película ya desde antes, y realmente es maravillosa porque muestra, bueno, es dura, es muy dolorosa, pero es maravilloso el mensaje que te muestra que nosotros los adultos tenemos que cuidar a los niños, cuidar a los jóvenes y tratar de ponerlos al tanto de lo que está pasando. No todo lo que hay en las redes es bueno, no todo es inocente. Y ellos, como son niños y ellos tienen mucha pureza, creen en todo lo que le dicen. Y por eso es que estas mafias pueden obrar y operar ocultamente, como hace el demonio, ocultamente trabajan y operan. Creo realmente que son personas muy influenciadas por Satanás, porque lo que hacen es abominable, es realmente terrible. Yo cuando veía la película a mí me impresionó, me impactó ver la forma en que secuestran a los chicos, haciéndoles creer que van a hacer un casting, claro, como eso se promueve mucho hoy, que desfilen o que bailen, y cómo se los arrancan de las manos a los papás, y inmediatamente ese niño está en otro país, está en el otro lado del mundo, y los empiezan a vender a estos mafiosos enfermos, pedófilos, para que comiencen a abusar de estas criaturas, los llevan a lugares muy alejados, y es una realidad. Ayer nos decía Eduardo Verástegui antes de orar, que hay 85.000 niños que han sido extraviados, se han perdido en Estados Unidos, han salido de México, han llegado a Estados Unidos y han desaparecido. Entonces realmente en eso es importante trabajar, por el bien de la infancia. Y yo creo que esta película, Sonido de Libertad, sí vale la pena ir a verla para que uno tome conciencia de lo que está pasando, uno pueda darse cuenta del mundo en el que está viviendo y pueda hacer algo desde su lugar. Le agradezco que me permita decir esto en este momento, pero todos estamos tratando de hacer algo, como nos pedían, desde los lugares donde estemos, tratemos de concientizar,
tratemos de que la gente entienda, y como él dice, es verdad, ¿no? Que el silencio nuestro le da fuerza al malvado. Mi director espiritual decía, el silencio de lo bueno hace que crezca el mal crece donde lo bueno no hace nada, y eso es real. Entonces nosotros, los cristianos, los católicos, los que creemos en el Señor, los que queremos defender a los niños, como dice bien Jenkins en la película, los niños no están a la venta, tenemos que tratar de defender a los niños y de cuidarlos y evitar estas mafias. Acá mismo en Tucumán, yo a veces veo en las redes que suben en el Face la foto de un niño, todo desesperadamente lo hacemos para que aparezca. Y entonces yo desconocía esta realidad. Ahora, desde que la conozco a través de la película, veo eso y me pone los pelos de punta. Digo, Dios mío, ¿dónde está el niño ya? Entonces es importante que oremos y obremos, que hagamos algo para que el bien crezca y para que esta gente tome conciencia del daño que está haciendo, se convierta, para que Dios, yo creo que nada es posible para Dios. Pero bueno, a veces, ¿verdad? ¿No? Nos decía el otro día Eduardo en un video que él ha visto tanta maldad en esta gente que él cree que muchos es como que se han entregado a Satanás. Entonces, bueno, en esos casos nosotros tenemos que orar y clamar al cielo, que sean muchos entonces los que hagan el bien y puedan hacer algo, los gobiernos especialmente, para que esta gente vaya a la cárcel y deje de hacer tanto daño. Vamos a Y también, continuar con Silvia, el para tema. asimilar como padres la responsabilidad que tenemos realmente, porque esto de pensar de que va a educar al hijo una pantalla, la red social, el computador, el celular, puede tener consecuencias gravísimas. El otro día yo le explicaba a mi hijo cómo tienen esa mala noción de que no, solamente a las niñitas hay que cuidarlas porque ellas podrían llegar a ser abusadas, por ejemplo. No, los varoncitos también les pasa. Hay que cuidar a todos los niños, todos los adolescentes en realidad también, porque es una trampa muchas veces que se aprovecha esto de las redes sociales para captarlos, para poder abusar de ellos de distintas maneras, o sea, tanto desde esto de las fotos que les hacen subir, aprovechándose de la inocencia, y porque tenemos estos contenidos como la terrible película esta de Barbie, donde los sexualizan, les enseñan que las personas que los rodean son accesorios, les enseñan a exponerse completamente ante los demás, como que la imagen que tienen de ellos es todo lo que importa, y no quienes realmente son. Eh, entonces, hay que cuidarlos de las redes sociales y hay que mostrarles esto también para que ellos se den cuenta que cuando un papá los está cuidando, o si, como usted dijo, Silvia, les está poniendo alguna prohibición, tal vez alguna limitación en los contenidos a los que acceden, en el tiempo que están en las redes sociales, no es por el simple hecho de abusar del poder que uno tiene como padre sobre los hijos en el control que tiene, sino porque es realmente cuidarlos, amarlos y protegerlos. Yo tuve en una reunión que se hicieron de apoderados acá, y se hablaban las psicólogas de esto de que, bueno, no, ¿cómo vamos a prohibirle a los hijos algo? No, evidentemente no podemos prohibirles nada. Yo decía, ¿cómo que no podemos? ¿Cuál es lo terrible de hacer prohibiciones a los hijos? Si algo es malo, tengo derecho y tengo la obligación como padre de prohibírselo. No está todo, o sea, uno como padre no les puede permitir absolutamente todo, porque no todo les hace bien, y en tanto ellos no tienen una noción completa, la inteligencia desarrollada, la capacidad, la experiencia para saber si es bueno o si es malo, hasta cierta edad yo soy responsable como padre por ellos. Entonces tengo que decidir lo que es bueno o lo que es malo, inclusive aunque eso implicase una dolorosa prohibición. Por ejemplo, decirle, tenés 11 años, te tengo que prohibir tomar alcohol porque sé que te va a hacer mal. Entonces tengo que llegar a esa prohibición. ¿Cómo puede ser que tengamos en este momento la mentalidad de que no le podemos prohibir absolutamente nada, que no le podemos poner reglas porque son tan libres y tan independientes de que pueden acceder a todo, absolutamente todo lo del mundo, a todos los vicios? No, estamos muy perdidos en ese sentido también como padres. Entonces, ojalá que vean padres con hijos esa película para poder acompañarlos, porque ya que lamentablemente muchos papás no se dan cuenta del veneno que les meten con películas como la de Barbie, que ojalá puedan ir conociendo y difundiendo esta película de Eduardo Verástegui para poder ver la otra cara de la moneda también. Una cara de la moneda que se trata de tapar y de ocultar, porque precisamente Sí. todos estos grandes medios de comunicación no la promueven para nada. Entonces usted se dio cuenta.
Si no fuera por todo lo que lamentablemente. él ha bregado así personalmente, gracias a Dios tuvo la ayuda de Mel Y hasta Gibson la y de otros. atacaron, Silvia, o sea, las cosas que se ha La dicho están de esa atacando película. terriblemente, están atacando de una manera terrible, ya lo atacan hasta el actor ahora, Jim Caviezel, Sí. dicen barbarazo, lo atacan al otro hombre este que está dando su vida para rescatar niños, a Tim Ballard, también lo están atacando, ahora lo han tildado de masón, están atacando de una manera, ellos para eso sirven estos grandes medios, atacan porque no quieren que se sepan, no quieren, para ellos hacer un cachetazo, una bofetada, que se sepa la realidad, que se vea lo que está pasando. Entonces, ha sido muy duro. Pero algo que me olvidaba, también quería decir, antes que sigamos con el tema, que con mis alumnos hablaba ayer, que también es erróneo lo que promueven, porque promueven con la película Barbie el tema de la figura, la estampa, como que la mujer perfecta es la mujer bella, la mujer que tiene un cuerpazo así, 90, 60, 90, todo eso yo le decía a los chicos, eso es falso, eso es erróneo, se han dado cuenta que en esa película se deja de lado totalmente el interior de la persona, es todo lo externo, se deja de lado la espiritualidad, se deja de lado la afectividad, lo interior, entonces te están dando un mensaje falso, eso es mentira, mentira que tenés que ser rubia, de ojos claros para ser linda, mentira, todo es una gran mentira que te están vendiendo y que los lleva a hacerse bullying a las chicas entre ellas. Entonces les ayudaba a ver que ellos tengan un criterio de discernimiento y no se tomen todo lo que ven, sino que ellos sepan discernir, ver esto es, no es, me conviene, no me conviene, a dónde me está llevando. Eso ellos esperan de los adultos. Nosotros tenemos que dar, me parece terrible lo que le dijeron a esa psicóloga. Se ve que son psicólogas freudianas. O sea, las psicólogas freudianas enseñan todo ese liberalismo. Haga lo que quiera, lo que a usted le venga bien, lo que usted se sienta bien. En cambio, gracias a Dios, hay otra psicología, la psicología atomista, que nos ayuda a ver las cosas desde otro lado, desde otra interioridad. Hace años que vengo postergando y yo quiero hacer ese estudio de psicología porque me he dado cuenta que la psicología es muy buena, pero según lo que uno aprende, y también hay que tener una base espiritual para estudiar psicología y recibirse psicólogo, porque si uno va sin esa base espiritual, puede hacer destrozo en las personas. Tiene que tener primero una base espiritual, un conocimiento de Dios, para poder encauzar la psicología y saber que nosotros somos hijos de Dios, criaturas de Dios primero, hijos de Dios después, y que me tengo que yo guiar al otro desde ahí, desde el Señor, porque si no, un psicólogo sin Dios puede destruir al ser humano, porque le viene con todo eso que usted me está diciendo y confunde a las personas en lugar de ayudar. La gente tiende a ser se apega mucho al psicólogo, tiende a dejarse mucho conducir, y si el psicólogo primero no se ha dejado conducir por Dios, es un peligro. Entonces, por eso es importante, también yo exhorto eso mucho, ¿no?, en las charlas que doy, el que estudia psicología, que acerque a Dios, que primero tenga una experiencia de Dios, que pueda realmente conocer el sentido verdadero de su vida. Desde ahí va a saber guiar y conducir. Si no, no. Si no, un ciego no guía a otro ciego, sino que los dos caerán en el pozo, como dice Jesús. Primero hay que dejar que el Señor nos quite la ceguera y recién vamos a poder conducir. Por supuesto que necesitan límites, los niños necesitan límites, los adolescentes necesitan límites, porque el límite les ayuda a percibirse amados. Ellos saben que cuando uno les pone límites es porque los aman. Me pasó el año pasado, yo tenía un alumno en cuarto grado que era terrible, tremendo. Entonces yo le ponía límites, y al principio él se rebelaba, y le hacía lo que quería a los otros profesores, y yo le ponía límites. Y al final de año, él un día se acercó y me abrazó, y me dijo, te quiero mucho, señor. A mí eso me llenó el alma, porque humanamente hubiera pensado, no, me debe odiar, porque le vivo poniendo límites. Sin embargo, no, él se dio cuenta que yo le ponía límites porque lo amaba, porque quería. Ahí le dije, Mariano, yo te puse límites todo el año porque yo quiero que seas mejor, porque quiero. Y él estaba emocionado. Y por eso te exigía que complete las tareas, por eso te exigía que te portes bien, que no le pegas a tus compañeros, que hagas las cosas bien, porque te quiero y quiero tu bien. Si no vas a crecer así, y en la adolescencia cuando hagas eso te van a golpear peor tus otros amigos y vas a terminar mal. Entonces los límites eran porque yo te quiero. Y él me ha dicho, sí, señor, sí, sí, lo sé. Y me abrazaba fuerte, yo también lo abracé, casi lloramos los dos. Entonces uno ahí se da cuenta, uno tiene que poner límite. Yo ahí por experiencia aprendí, el límite a él lo hizo sentirse amado. Y ahí me contó cosas que, bueno, uno se da cuenta que los chicos sufren mucho a veces
porque no tienen ese límite, no están contenidos. Vamos a comenzar con un tema, sabiendo si no lo vamos a ir con este tema que da para mucho, pero es importante que le demos cierta luz a la gente sobre la realidad. Hay que dar luz sobre la realidad. Al final, Vamos a compartir entonces. Sí, comienza usted proclamando Efesios. Si hay tiempo, si no, la próxima semana comparto otra cosa. Efesios 6, capítulo 6, versículos 10 al 18. Perfecto. Dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Revestíos de la armadura de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y después de haber vencido todo, manteneros firmes. En pie, pues, ceñida vuestra cintura con la verdad, y revestíos de la justicia como coraza. Calzado los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Es palabra de Dios. Alabamos, Señor, que esta palabra, Palabras de vida eterna, perdonen nuestros pecados, nos bendigan, nos protejan y se cumplan en cada uno de nosotros y entre nosotros, para gloria y alabanza de Dios Padre, en el Espíritu Santo, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, tu palabra poderosa, y te pedimos que tu palabra siga trabajando en nuestros corazones y nos ayude a entender tu mensaje y a poder poner en práctica lo que tú vayas permitiendo en cada momento. Amén. Amén. Vamos a hacer una breve síntesis. El otro día veíamos que hemos visto que contra quién es nuestra lucha. Y nuestra lucha, decíamos, no es contra personas de carne y hueso, sino contra poderes, contra las potestades, contra los que dominan este mundo de tinieblas. Y fui viendo más o menos cuáles son esos principados y potestades que eran ángeles caídos, que antiguamente habían sido formados aún por el San Miguel Arcángel, pero cuando se rebelan contra Dios, son expulsados del paraíso. Entonces, esa gente, toda esa gente, no, esos ángeles que caen, son los que luego en la tierra están atacando continuamente al ser humano y tratando de arrastrarlos al mal. Más o menos como síntesis, veíamos que un principado es una forma de gobierno en la que el jefe de Estado es un príncipe. Sería para nosotros, pasándolo al plano espiritual, un grupo de ángeles, que le fueron confiados uno o varias legiones de ángeles y le obedecen. Por eso es que cuando hablamos de malos espíritus, son muchos, es una gama de malos espíritus, no es uno solo, sino que es como que un jerarca tiene varios a su orden, porque precisamente eso es un principado. Hay como un príncipe, como una cabeza de ese pequeño gobierno, y distintos ángeles caídos sirven ahí. Por eso cuando uno ora en las liberaciones, muchas veces el poseído dice que tiene una legión, y eso lo vemos en el Evangelio, está en Marcos 12, si no me equivoco. Pero disculpe, decíamos, además, en ese caso, cuando se manifiesta, por ejemplo, en las posesiones como legión, no es que siempre sea el mismo grupo de demonios, por así decirlo, de ángeles caídos, sino que son distintas como agrupaciones, pero varios demonios al mismo tiempo actuando e interfiriendo en la vida de la persona. Así es, exacto, son distintos que interfieren. Por eso la persona puede experimentar distintos ataques, distintos tipos de ataques. Ya vamos a ver algunos más o menos como para clarificar cómo desde lo pequeño que nosotros creemos que es inofensivo, ya entran malos espíritus a actuar en una persona. Después veíamos los principados y potestades son entidades enemigas del evangelio y de los cristianos.
Pero tenemos, gracias a Dios, a los querubines. Ellos tienen la función de alabar a Dios y de recordar a la humanidad la gloria de Dios. Por eso se cree, según lo que se lee en angelología, que como que de estos ángeles que han caído, no hay querubines. Es lo que podemos percibir, no sabemos. Porque los querubines tienen la función de alabanza, de alabar continuamente a Dios, y el diablo no alaba. El diablo nunca lo va a alabar al Señor. Les enseñaba el fin de semana a la gente me preguntaba, ¿por qué les cuesta tanto la alabanza? Y yo me di cuenta, cuesta muchísimo la alabanza. La gente puede pedir, puede dar gracias, puede hacer otras oraciones, pero la alabanza cuesta horrores. ¿Por qué? Precisamente porque el demonio te ata para no alabar a Dios, porque la oración de alabanza es la oración más perfecta, es la que da a Dios el lugar que a Él le corresponde, ser Dios. Y es precisamente lo que Satanás no quiso hacer en su rebeldía. Cuando se rebela contra Dios, él no quiere alabarlo y él dice, no serviré a Dios. Y se quiere Además poner que la en alabanza, claro, la alabanza implicaría poner la vista en el otro. En este caso, la alabanza a Dios es poner la vista en Dios. Y un demonio que quisiese, por ejemplo, alabar a Satanás, por así decirlo, se contradice porque ellos, por el orgullo, se ven a sí mismos, como que no ven al otro de sus virtudes ni sus cualidades, no van a intentar ver eh, lo bueno, por así decirlo, o algo que quieran exaltar del otro porque están centrados en sí mismos. Muy linda su acotación, nos permite aclarar. Muy bien, Sabina, lo que usted dice, ¿qué es alabar? Cuando uno alaba a una persona, está viendo los atributos de la persona, está viendo lo bueno de la persona y dice, qué buena esta persona tiene un don de gente, tiene un carisma de tal cosa, esta persona hace mucho bien, esta persona es agradecida, esta persona es solidaria, esta persona, así, vamos buscando los atributos buenos que tiene, estamos alabando a alguien. En el plano espiritual, la alabanza a Dios es reconocer eso. Y como Él es todo el bien, toda la suprema belleza, todo el supremo poder, nosotros le vamos diciendo así, te alabamos, Señor, por tu grandeza, te alabamos por tu poder, te alabamos por tu magnificencia, te alabamos, Señor, porque eres grande, te alabamos por tu poder, por tu misericordia, por tu belleza. Bueno, eso Satanás no lo puede hacer, claro, porque como Él aborrece todo el bien, él quiere estar quiso estar en el lugar de Dios y no pudo, él se llenó de orgullo y soberbia, entonces no puede alabar. Por eso a la gente yo le digo, cuando usted no puede alabar a Dios, tiene que tratar de ir orando en fidelidad, orando, presentando sus heridas al Señor, pidiendo que Él lo libere, porque quizá en una de esas heridas el enemigo se enganchó, se prendió para atarla a la persona. Y por eso la persona no puede alabar, o sea, no puede dar a Dios el lugar que a Él le corresponde, porque ese es el lugar de Dios. Entonces siempre el enemigo quiere sacar a Dios de ese lugar. Lo quiere sacar ¿cómo? Imprimiendo en nuestro interior celos, envidias, odios, resentimiento, faltas de perdón, toda esa gama de cosas que Él nos pone en el corazón. Él sabe que son puertas que abre para que Él entre y a nosotros no nos permita el espíritu de alabanza. En el espíritu de alabanza, como usted bien lo dijo, uno se centra en Dios, se centra en los atributos de Dios, en el poder de Dios, entonces se corre de uno mismo, ya se olvida, diríamos, de sí mismo. El yo de uno no es tan grande como habitualmente lo tiene, sino que se centra en el yo de Dios, en el tú, vendría a ser de Dios, el Señor, el centro. Entonces, eso es lo que Él quiere impedir, por eso no nos permite la alabanza, y por eso nos sentimos a veces Lo contrario un poco a la alabanza, en todo caso, tal vez sería, Silvia, esto de la crítica, buscando, en vez de las virtudes, buscando los defectos del otro, la acusación. Entonces, yo creo que ahí, claro, a Dios uno no lo puede acusar porque es perfecto, es la máxima virtud, es el máximo bien. En Dios no podemos ver nada malo, pero sí el demonio lo puede usar contra nosotros, para acusarnos, para exponernos y para que nosotros pequemos a través de ver el defecto y acusemos al hermano también. Así que eso lo vemos con mucha claridad. Acá hay un texto bíblico que yo había buscado, Génesis 37, capítulo 37.
versículo 3 y 4 y versículo 8. Y le aconsejo a la gente que siga leyendo todo el texto para que tenga claridad. Ahí vemos claramente el espíritu de celos, de envidia y de odio. Génesis capítulo 37, a ver si lo tengo a mano acá. Génesis capítulo 37. Es un texto largo, pero es muy bueno que lo leamos, que lo tengamos en cuenta, porque ahí nos muestra claramente todo esto. Todo lo que usted está diciendo está ahí, en Génesis 37. Voy a leer una parte, voy a leer solamente unos versículos, le exhorto que lo lean completo el texto, como para que hagamos una breve explicación de este texto. Génesis capítulo 37, versículos 3 al 4 y versículo 8. Israel amaba a José más que a los demás hijos, porque lo había tenido siendo ya viejo, y mandó que le hicieran una túnica de mangas largas. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a los otros hijos, empezaron a odiarlo, y ni siquiera lo saludaban. Sus hermanos dijeron, ¿es que vas a ser tú rey, Señor nuestro? Y le tuvieron más odio aún, debido a sus sueños y a sus palabras. José tuvo un sueño y se lo contó también a sus hermanos, diciendo, he tenido otro sueño. Veía que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. Se lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió diciendo, ¿qué sucede? ¿Qué sueño es ese que has tenido? ¿Es que yo, tu madre y tus hermanos tendremos que postrarnos ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, aparece la otra ahí, pero su padre meditaba todo esto. A ver, vamos a seguir acá. Sus hermanos habían ido a cuidar las ovejas de su padre en Siquem. Israel dijo a José, tus hermanos están cuidando las ovejas en Siquem. Ven que quiero enviarte a donde ellos. Él respondió, aquí me tienes. Su padre le dijo, anda, vete a ver cómo están tus hermanos y el rebaño, y tráeme noticia. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José llegó a Siquem. Un hombre lo encontró andando de un lado a otro y le preguntó, ¿qué buscas? Respondió José, busco a mis hermanos. Dime, por favor, ¿dónde están cuidando el rebaño? Aquel hombre le dijo, ya se han ido de aquí. Les oí decir que iban a Dotán. José continuó buscando a sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos los vieron de lejos y antes que se acercaran, se pusieron de acuerdo para matarlo. Decían, ahí viene el soñador, vamos a matarlo. Lo echaremos en cualquiera de estos pozos y luego diremos que una fiera salvaje lo devoró. A ver en qué van a parar sus sueños. Al oír esto, Rubén intentó salvarlo de sus manos y dijo no, matarlo no. Y añadió, no derramen su sangre, échenlo en ese pozo que hay en el desierto, pero no le hagan daño. Le dijo esto para librarlo de sus manos y devolverlo luego a su padre. Cuando llegó José junto a sus hermanos, le quitaron su túnica, la túnica de mangas largas que llevaba. Lo agarraron, lo echaron en el pozo. Era un pozo seco, en el que no había agua. Después se sentaron a comer. Levantando la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad con camellos, cargados de aromas, bálsamo y mirra, en ruta hacia Egipto. Entonces Judá propuso a sus hermanos, ¿qué sacamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Propongo que se lo vendamos a los ismaelitas sin hacerle ningún daño, pues es nuestro hermano y carne nuestra. Sus hermanos aprobaron lo dicho, y cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron a José del pozo, lo vendieron por 20 monedas de plata, y estos se lo llevaron a Egipto. Regresó luego Rubén al pozo y al ver que José no estaba allí, se rasgó las vestiduras,
Luego fue donde estaban sus hermanos y les dijo, el muchacho no está allí, ¿y yo qué hago ahora? Ellos tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y empaparon la túnica en sangre. Luego enviaron a su padre la túnica de mangas largas con este mensaje. Hemos encontrado esto, mira a su vez si es la túnica de tu hijo. Él la examinó y dijo, es la túnica de mi hijo. Una fiera salvaje lo ha devorado. José ha sido despedazado. Y Jacob rasgó su vestidura, se vistió de luto e hizo duelo por su hijo durante muchos días. Sus hijos y sus hijas fueron todos a consolarlo, pero él rechazaba todo consuelo y repetía, estaré de luto hasta que me vaya de aquí, hasta que baje al sepulcro junto a mi hijo, y lloraba por él. Entre tanto, los madianitas lo habían vendido a Egipto, a Potifar, ministro y alto funcionario del faraón. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Que estas palabras de vida eterna perdonen nuestros pecados, nos liberen de los espíritus de odio, celo y mentira, para gloria y alabanza de Dios Padre y del Espíritu Santo, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Amén. Amén. Este texto es maravilloso. Le sugiero a la gente que lea todo el capítulo 37 del Génesis, donde nos muestra claramente el obrar de estos malos espíritus. Nosotros a veces pensamos que es inocente, no es inocente. No es inocente sentir celos, no es inocente sentir envidia de nuestros hermanos, no es inocente la mentira, aunque mal se la llame a veces a algunas mentiras piadosas, eso no existe. No hay Eso piedad no en existe. la mentira, claro. Un hijo de Dios vive en la verdad, porque Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por muy dura que sea esa verdad, un hijo de Dios se mueve en la verdad. Y cuando uno trata de disfrazar una verdad y dice es una mentira piadosa, tiene que tratar ya de ir viendo en el corazón qué es lo que Satanás le está poniendo. Porque en la Biblia hay muchos ejemplos que nos llevan a ver cómo toda mentira procede del demonio. Toda mentira. No hay mentira piadosa. Es importante que tengamos en cuenta acá cómo obran estos hermanos. José dice que era un soñador. Él siempre soñaba cosas, porque creo que Dios le dio el espíritu de profecía. Es como que él veía lo que iba a pasar, pero él todavía no sabía qué era. Él iba viendo ya los planes de bendición que Dios tenía sobre su vida. Pero, por ejemplo, como en este sueño, donde dice sueña que se postraban ante él, el cielo, las estrellas. Imagínense, lo tomaron sus hermanos. Eso fue una patada en el hígado, como se dice acá en Argentina. Fue terrible. Pues dice, ¿quién se cree este? Para que diga que el cielo y las estrellas se van a postrar a él. Y sin embargo, Dios ya le estaba avisando. Si siguen leyendo estos capítulos, van a descubrir por qué él llega a ser mano derecha del faraón en Egipto. Entonces, José, un hombre de Dios, un hombre al que Dios le revelaba en sueños ya muchas de las bendiciones que iban a venir a su vida, y no solo a su vida, sino a su familia y a su pueblo. Por eso Dios tiene planes de bendición, yo me convenzo de eso, aún en los sufrimientos, aún en las cosas que parecen terribles para nosotros. Dios está obrando y hay un plan de bendición detrás de eso. Acá dice que sus hermanos lo odiaban, lo dice así claramente el texto, y mire que eran hermanos de sangre, es increíble. Sus hermanos lo odiaban, ¿por qué? Porque José era el más amado de su padre lo amaba. Quizás, no sé, vería algo grande en José, por eso su padre tenía una predilección hacia él, y esto le generaba el odio y la envidia, los celos de sus hermanos. Detrás de ese espíritu de odio, celos y envidia está Satanás. Ahí está el demonio. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. Cada vez que el maligno nos quiera poner celo, envidia o algún tipo de resentimiento contra alguien, tenemos que estar atentos. Porque seguro ahí está la mano del demonio, seguro. Dice acá el texto bíblico, me llega mucho esta parte donde dice, sus hermanos
sintieron más obvio cuando el padre les regala una túnica. Y la túnica era hecha de una sola pieza. Eso nos está diciendo, muestra cómo la persona de Dios como José es de una sola pieza. Su padre que percibía esto regala esa vestidura. La misma psiquiatría y psicología dice que a nosotros la ropa es como que nos identifica, muestra el interior, muestra lo que uno está viviendo. Y eso es cierto, yo me puse a meditar mucho tiempo, es cierto. Uno cuando ve, por ejemplo, hablábamos de las chicas que se visten así, desnuda, con una pulperita y todo, muestra mucho el interior. Hay un interior de lujuria, hay un interior de querer aparentar, de mostrar, de atraer. Cuando uno va caminando en la vida espiritual, cambia hasta la forma de vestir. Cambia todo. ¿Por qué? Porque el exterior es la expresión del interior, muestra el interior de una persona. Por eso es que los religiosos usan hábitos, porque muestra el interior, muestra estoy revestido, he muerto para el mundo, vivo para Dios. Así dice que el padre le regala a José una túnica, y esta túnica de una sola pieza. Eso nos está dando a entender que José era un hombre de una sola pieza, era un hombre que no tenía doblez, era un hombre de una sola, diríamos, como decía mi padre espiritual, él me decía siempre que nosotros tenemos que vivir la pureza evangélica, una sola intención, una sola actitud, un solo movimiento interior, no doblez, no con doblez, no un doble movimiento. No digo una cosa y hago otra, digo una cosa y quiero otra, sino de una sola pieza. Por eso también la túnica de Jesús era de una sola pieza. Ahí vemos como acá ya está prefigurado también Cristo. La túnica de Jesús, recordemos cuando los soldados romanos la quieren partir para repartírsela, y dice el texto bíblico, se dieron cuenta que era de una sola pieza. Por eso la sortean, a ver a quién le toca. Todo esto nos muestra cómo es la persona. Jesús era un hombre intachable, de una sola pieza. Bueno, acá José la audiencia, acá vemos estos tres espíritus. Si leemos el texto bíblico, lo analizamos, hacemos la lección divina que la enseñé una vez, qué dice la palabra, qué me dice, qué le digo yo a Dios, nos muestra claramente que hay espíritus de celos de parte de los hermanos, se comparaban con él, por eso como no le llegaban a la talla de José, ahí surgen los celos, ahí surge la envidia. Vamos a tomar un texto, anoten Proverbios 6:34, para que esto tarea para la casa, para que sigamos meditando lo dañino que son los espíritus de celo. Los celos no es algo natural propio inherente al ser humano, es un espíritu que va calando en el alma, porque la persona que siente celos se siente menos que el otro, se siente menospreciado, siente que el otro es mejor, y todo eso va horadando el alma. Y esa bache en el alma, esa apertura del alma a este espíritu, hace que el demonio entre y que el demonio después vaya poniendo malos pensamientos hacia la persona a la que le tiene celos, que vaya poniendo pensamientos de envidia, de competencia, de venganza. Porque ¿por qué este sobresale en tal área y yo no? Entonces todo esto está ya tenido por el mal espíritu, no es algo inocente, ni siquiera es algo solo psicológico, es un espíritu que a la persona la va debilitando y la va poniendo en contra de otro. Así entra el mal espíritu a unir las comunidades. Cuando empieza a verlo, cuando empiezan todos, pero ¿por qué este tiene este tiempo con el sacerdote? ¿Por qué este sirve con el sacerdote? ¿Por qué este sube al altar? ¿Por qué este da la Eucaristía? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Quién se cree que es? Son espíritus de celo, a través de los cuales Satanás va horadando esa comunidad y va apuntando a destruirla. Acá vemos claro más adelante donde dice que cuando ellos planean matar a José, miren, ¿no? Es increíble, uno lee el texto, una vez en un retiro que hicimos en el Sermón, el padre Martín dio este texto maravillosamente, y podemos todos entender lo que realmente, lo terrible que es esto, lo terrible, porque no solo se queda en el celo, sino que el mal espíritu te va llevando, como que también va avanzando, ¿ves? Va espíritu de envidia. Pongamos para la envidia Proverbio 14:30, para que sigamos leyendo textos bíblicos. Y la palabra nos habla. Proverbio 14:30 y Proverbios 13:10.
Ahí vamos a ir encontrando el fundamento bíblico, cómo esto daña el alma humana. Comenzamos con celos, que parecen inocentes. Ay, sí, te celos porque esta persona pasa muchas horas con el padre. Capaz que nos falta alguien. ¿Y por qué la Sabrina da las enseñanzas con el padre, Raimundo la Rara? Yo digo por broma, ¿no? Pero puede surgir un espíritu de celos en la comunidad. El demonio se mete por ahí, entonces después ya entra en la envidia. ¿Y por qué esta persona puede hacer esto y yo no? Entonces, bueno, ahí el maligno sigue orando. Entonces, miren cómo así, como el texto bíblico es muy real, lo que pasa en la vida de la comunidad. El Señor nos advierte en la palabra para que estemos atentos. Silvia, un segundito. No, viene a ser justamente también por eso como un pecado capital, porque es el que nos lleva después a pecado más grave. Inicia como algo que parece tal vez inocente, que lo justificamos y que decimos solamente es una sensación de celos que uno tiene hacia los otros. Y asociado con esto de la alabanza también, que justamente cuando dejamos de ver las virtudes del otro y nos centramos en los defectos, entonces el celo también surge a base de que tal vez lo bueno que tiene el otro, en vez de valorarlo, reconocérselo, lo voy a reducir. Es decir, si tiene algo bueno es porque no se lo merece. Yo me lo merezco más que el otro. Y ahí vienen esos celos y esas envidias también. Así es. Y esto es como una cadena. Es como una cadena. Comienza con los celos, continúa con la envidia y termina en odio. Mira acá, los hermanos se lo odiaban y tramaron su muerte. Entre ellos decían, lo tenemos que matar, lo tenemos que sacar del camino. Muchas veces pasa eso en las comunidades, quizás hoy no se mata abiertamente, no viene y lo tiran a un pozo como hicieron estos hermanos para que se muera, y después otro da la idea, no, mejor lo brindamos, como para, lo querían alejar de la comunidad, querían sacarlo de la familia, querían sacarlo de su camino. Lamentablemente esto pasa en la comunidad, quizás alguien no te mata, no te toma un arma para matarte, pero te mata con la lengua, te mata con la calumnia, te mata con la maledicencia, te mata o con indiferencia también. Con la indiferencia. ¿Cuántos hermanos se van de la comunidad y pierden la posibilidad de crecer espiritualmente porque se sintieron atacados, porque eran odiados y se sintieron atacados por la indiferencia? Justamente no fueron incorporados, no fueron acogidos en la comunidad y se fueron justamente por la indiferencia que también reciben. Eso pasa muchísimo, muchísimo. Lamentablemente en nuestras comunidades cristianas, eso yo lo escucho a diario de la gente herida que viene, me pide oración, no quiere volver más a la parroquia porque le hicieron esto. Es dolorosísimo. Parece que a veces creen que hacen la voluntad de Dios cuando echan hermanos. Nada más equivocado. Están muy equivocados. Nunca hacer la voluntad de Dios cuando excluyen a un hermano de la comunidad. Nunca. Si el hermano es pecador, si el hermano ha hecho lo que no corresponde, no, vos también sos pecador, yo soy pecador. Tenemos que ayudarnos, corregirnos, acompañarnos. No está la solución en expulsar de la comunidad. Eso es del demonio, claramente del demonio. Dejarlo solo para que el demonio lo ataque. Eso no es de Dios. Y acá lo vemos claramente. Cuando ellos lo tiran al pozo, ¿qué hicieron? Le quitaron la túnica de mangas largas que llevaba. Eso es como despojarlo de la dignidad, despojarlo, quizás acá representa la túnica, los dones y carismas que Dios había confiado en los hermanos, como era el caso de José. José tenía dones, José tenía mucho de Dios, y eso provocaba la envidia de los otros, provocaba los celos de los otros, le llegó a provocar odio, porque ellos no tenían los sueños que José tenía. Hoy lo podemos traducir. ¿Acaso te provoca odio no tener los carismas que tu hermano tiene? Eso es del demonio. Un verdadero hijo de Dios se alegra de los carismas que Dios le ha dado a otro hermano. Un verdadero hijo de Dios dice, bendito sea Dios, porque ese hermano tiene carisma y hace crecer el reino de Dios. Ese es el sentir de un verdadero hijo de Dios. O sea, a mí me goza ver cuanto más tengan el carisma de sanación y liberación. Bendito sea Dios que mi hermano tiene ese carisma, que puede servir en ese carisma, que se puede dedicar tiempo completo a la predicación. Bendito sea Dios. A mí me dio tanta alegría cuando lo conocí así por las redes, lo descubrí al padre Raimundo y he visto los carismas que tiene. Bendito sea Dios. Cuando nosotros estamos en el Espíritu Santo, en el Espíritu del Señor, nos alegramos que esto crezca, que esto se multiplique, que muchos tengan esos carismas, que muchos, ¿por qué? Porque más se va a edificar el reino de Dios. Hoy se necesita
Y yo sufría porque acá en mi diócesis hay pocas personas que se dediquen a carisma de liberación, de sanación, muy poco. En realidad el Padre Martín es el que más está en este tema. Hay otros sacerdotes, pero a veces no tiene tiempo con tantas actividades. Entonces, y cuando yo lo vi a él, digo, en otro país, qué hermoso, se están dedicando a lo mismo. A mí el Señor me confirmó a través de él, yo vi, digo, el Señor quiere que esto se extienda en el mundo, que sean muchos los que trabajen en sanación y liberación. Entonces, uno, cuando se mueve en el Espíritu Santo, tiene que dar gracias a Dios por los carismas del hermano. Esto enseñaba el fin de semana también. Tenemos que dar gracias a Dios por los carismas de mi hermano, no combatir el carisma de mi hermano, porque estoy combatiendo a Dios, estoy en una lucha contra Dios. Yo tengo que alegrarme por los dones. A mí me alegró tanto el ministerio de música que me acompañó el fin de semana. Bendito sea Dios por los carismas que le ha dado a estos hermanos. Tiene un carisma hermoso en la música. Me encantó compartir el ministerio con Lucas, ahí está su padre también, y un grupo de hermanos, que tienen porque iba yo predicando y él salía con la canción justa. Bendito sea Dios, ese es un carisma, ese es un carisma. Entonces yo tengo que alegrarme, gloria a Dios, porque este hermano tiene ese carisma. Y así formamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces uno tiene que ser agradecido con los dones que Dios da y no combatir los dones de Dios por celo y envidia, porque quiere ser el primero, porque quiere ser visto, porque cree que es el único que sabe orar en la comunidad, porque cree que es el único que puede dirigir una comunidad, porque cree que es el único que puede hacer algo. Eso no es de Dios, eso no procede del Espíritu Santo. Eso, en todo caso, si no es del demonio, es del propio ego de la persona. La persona que está centrada en su ego y cree que solo él puede dirigir un canto, puede alabar, puede hacer una adoración, y no da lugar a que otros hermanos crezcan en esos servicios y ministerios. Eso siempre hay que estar replanteándose y tratar, cuando uno enseña, tiene que enseñar para que muchos crezcan en esos carismas que Dios le quiera confiar, que solo sabe qué le quiere dar a cada uno. Nosotros no sabemos. Dios es nuestro Padre y Él sabe lo que le va a dar a cada uno. Nunca tener envidia del amor que vemos de Dios en una persona, o aún, mire lo que nos digo, lo bajo a la realidad actual. Cuando vemos el amor que un sacerdote tiene hacia un hermano, nunca tener celos de eso, porque precisamente Dios está amando a ese hermano a través del sacerdote, porque quizás ese hermano tiene muchas heridas y Dios lo quiere sanar a través de ese sacerdote. Entonces nosotros tenemos que tener una visión espiritual y darnos cuenta que si el Padre lo prefiere, entre comillas, lo acompaña, lo ayuda, está cerca, es porque Dios le está encomendando esa alma y sabe que esa persona necesita sanación en esa área. Quizá nunca tuvo un padre en la tierra, quizá nunca tuvo a alguien que lo sostenga, quizá fue huérfano. Entonces Dios sabe lo que permite y por qué lo permite. Y acá vemos, ¿no?, claramente en este texto bíblico que les exhorto que lo sigan trabajando, como primero espíritu de celos. Los hermanos le tenían celos a José. Los celos los llevan a la envidia. Envidiaban que el padre le haya regalado esa hermosa túnica de una sola pieza. Por eso cuando lo tiran, cuando deciden matarlo, lo primero que hacen, le quitan la túnica. Esto nos muestra cómo a veces cuando queremos matar a alguien, le quitamos la buena fama, le quitamos la honra. Le quitamos la honra. Queremos que se desaparezca el carisma que Dios le ha confiado. Y eso no va a pasar porque los dones de Dios son irrevocables. Nunca el Señor quita lo que te da. Uno lo puede perder por el pecado, pero Dios no te lo quita. Por eso muchas veces asociado con la envidia están las injurias que se hacen contra la persona también, Silvia. Exacto, tanta injuria. Ayer comentaba Eduardo Velázquez en un video que ha mandado de cómo están atacándolo a él y a todos los que trabajaron en la película. Claro, porque está desenmascarando una mafia de fondo. Entonces más vale el demonio a través de esta gente que lo sirve, lo saca. Y él decía, he tenido que llegar al extremo de poner guardias de seguridad, cosa que nunca hice. Seguridad, está con seguridad, porque recibió amenazas. Entonces, ahí cuando ya no pueden atacar la obra, atacan a la persona. Exacto. Cuando ya no pueden parar la obra de Dios, quieren destruir a la persona. Es lo que hicieron acá los hermanos, su propio hermano. Dijeron, bueno, vamos a matarlo. Y uno de ellos, Rubén, dijo, no, es mi hermano, es carne de mi carne, sangre de mi sangre. Él propone, no lo matemos, lo tiremos ahí o lo vendamos a esto que viene, la madianita.
lo venden. Y ahí comienza un plan de bendición para José. Por eso ahí José ve, Dios ha permitido su sufrimiento, porque ahí el Señor lo va a levantar. Cuando los otros te quieren voltear y vos sos fiel a Dios, Dios te levanta. Dios te levanta. Ahí Dios lo levantó a José. Vamos a continuar ya esto en el próximo, porque ya como nos voló la hora hoy, ¿no? Ya estamos. Y en esa debilidad se vuelve a manifestar la fortaleza de Dios, Silvia. Exacto, en la debilidad se manifiesta el poder de Dios, y cuando ellos creían que lo destruían a José, Dios lo estaba levantando. Ahí, en esta tribu que lo lleva, yo estoy haciendo una síntesis de algo que es maravilloso. Lean el texto bíblico y van a entender, el Espíritu Santo les va a revelar mucho más de lo que yo estoy diciendo. Cuando ellos lo venden y esta tribu de Madianita lo lleva a Egipto, ahí lo compra él Putifar. Putifar era un servidor del faraón. Entonces así él llega al faraón. Miren los planes de Dios. Nosotros a veces no entendemos esto, cómo se ha sufrido, los hermanos lo han querido destruir, los hermanos lo querían matar, ha padecido los celos, la envidia, la mentira de los hermanos. Ya en la próxima enseñanza vamos a ver cómo mienten estos de bien. Impresionante, a su propio padre le mienten. Entonces, y cómo así, cuando él es llevado en ese lugar en Egipto, él iba a pasar a ser mano derecha del faraón, para ayudar a su familia y a su pueblo. Gloria a Dios, porque el Señor nunca nos abandona. El Señor es fiel y el Señor vence al demonio. Cuando el demonio cree que te daña, cuando el demonio te hiere a través de los celos, de la envidia, de la mentira, de tus propios hermanos, el Señor permite eso porque está preparando un plan de bendición detrás de todo eso. Y un día el Señor va a permitir que esos mismos que te calumniaron, que te injuriaron, que te difamaron, sean bendecidos por tu ayuda, como permitió en el caso de José. Cuando sus propios hermanos pasaron hambre en su país y no tenían nada, José fue el que fue un instrumento de bendición para ellos, porque les pudo dar comida de todo lo que él había almacenado y guardado en Egipto. Vamos a continuar con esta breve historia para cerrarla mejor en el próximo encuentro, porque ya estamos, Sabrina ya nos pasa, pero bueno, también para no abusar de la bondad de la gente. Lo que sí me interesa que quede claro hoy es que el espíritu del mal te ataca a veces a través de tus propios hermanos. No tengamos miedo a eso. Dios lo permite, porque detrás de eso hay un plan de bendición. Es como la parábola que escuchábamos en estos días pasados, el trigo y la cizaña. Dios permite que crezcan juntos, pero a la larga se ve, a la larga se conoce qué es trigo y qué es cizaña. Y ahí, cuando Dios envía a los ángeles, que son los segadores, solo el Señor tiene el poder de arrancar la cizaña y dejar el buen trigo. Nosotros no tenemos que hacer justicia por mano propia. Tenemos que sufrir y padecer estos ataques y dejar en las manos de Dios la recompensa. Que el Señor sea el que arranque la cizaña, el que deje el buen trigo, porque nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que esperar la conversión de nuestros hermanos. Siempre. Tenemos que esperar la conversión, que se arrepientan, que reconozcan su error, que reconozcan su pecado, y no para que tú digas, ve lo que hiciste, no, sino para la salvación del prójimo, porque eso es lo que el Espíritu Santo quiere. Y aunque nosotros lo suframos en algún momento de la vida, tenemos que entregar el sufrimiento y unirlo a la cruz de Cristo, porque si el Señor nos está permitiendo la gracia de padecer pequeñas cosas y padecer grandes traiciones, es porque el Señor nos está semejando a Él, y esto es una gracia, aunque nos cueste entenderlo. Silvia, y recordar como usted nos dijo en el programa anterior, eso de que el enemigo que tenemos es el demonio, no es el hermano, por más que sea que el mal nos viene por medio de un hermano, como la lectura esta que tomamos de Génesis, no es el enemigo el hermano, el enemigo es el demonio que actúa, que obra a través del hermano, y puede que nos haga mal, pero no es el hermano el enemigo nuestro. Acá lo vemos clarito, el demonio, el espíritu de celos, de odio, de envidia, actúa de eso, pero no era el espíritu del mal que los movía. Ahí se ve claramente, el espíritu del mal comienza con celos, con envidia, con mentira, con odio, y lo lleva a obrar mal, como usted bien lo dice.
pero Él está detrás, simplemente los está usando. Entonces es importante que siempre tengamos en cuenta esto. Para el próximo encuentro quiero que vayan meditando, les pido, pueden ir meditando en un texto bíblico, así ya lo tengamos bien escudriñado. Primera de Samuel, capítulo 28. Primera de Samuel, capítulo 28. ¿Por qué? Me gustaría que ustedes lean este texto para que ya lo tengan más claro. Este también, ¿no? Este lo siguen trabajando, seguimos trabajando. En el próximo encuentro vamos a trabajar con Samuel 28. ¿Para qué? Para que ustedes vean esto que estamos diciendo. Porque ¿contra quién es nuestra lucha? Nuestro texto clave es Efesios. Pero vamos desmenuzando la palabra, como hasta desde el Antiguo Testamento ya Dios nos muestra cómo el mal espíritu obraba. Entonces, ¿contra quién es nuestra lucha? Hoy hemos visto contra los espíritus de celo, contra los espíritus de envidia, contra el espíritu de odio, contra el espíritu de mentira. Contra él es nuestra lucha. Pero también vamos a ver el próximo encuentro que la adivinación también procede del mal espíritu. Y está clarito acá en Primera de Samuel, capítulo 28. Así quiero que vamos viendo que todo esto que parece inofensivo, que parece, no, bueno, pasajero, tiene un trasfondo espiritual donde está obrando el mal espíritu. Y así entonces vamos viendo cómo Efesios 6, 10 al 18 nos abre un enorme panorama y nos lleva al Antiguo Testamento para que veamos cómo desde siempre el mal espíritu ataca a los hijos de Dios. ¿Se entiende esto, verdad? Perfecto, sí. Bueno, vamos a dar gracias al Señor por este día, vamos a darle gracias por lo que Él nos quiere enseñar, nos continúa enseñando. La verdad que ya nos queda poco esta hora de reflexión, tendríamos que hacer un retiro, un retiro espiritual. Ojalá se dé la posibilidad en algún momento de un retiro para poder dedicar un tiempo más amplio, más exclusivo a esto, porque acá son pequeñas como cápsulas, pequeños programas para ir profundizando en esto, pero realmente a uno le hace falta también en un tiempo dedicado exclusivamente para ese encuentro con Dios, a través de la palabra, de la oración. Por eso los retiros son tan buenos y tan fructíferos en la vida de cada cristiano. Claro, si yo ahora que estaba predicando ahí en Santiago no terminamos con todo el tema, la gente quedó con varias dudas, entonces querían preguntar y el padre ya está armando un retiro, me dijo que para el 18 y 19 de agosto, creo, me preguntaba si puede, he dicho que bueno, yo voy a tratar de organizarme para ir esos días si Dios quiere, pero es verdad, porque es tanto y aparte la gente empieza a plantear cosas, necesita respuestas y uno tiene que escucharlos y tiene que estar y orar sobre todo, porque la oración es la que nos ayuda a acercarnos a Dios y podemos encontrar respuestas en la oración. Así que sí, se necesita tiempo. Ya hemos dicho siempre, Dios no es mágico, Dios es pedagógico, se necesita tiempo, y cada uno tiene un tiempo distinto. Dios nos va enseñando en su tiempo. Vamos a darle gracias al Señor por este momento que hemos compartido, vamos a pedir que nos siga enseñando, que Él nos siga hablando al corazón. Anotemos este texto bíblico, que no lo di, del espíritu de mentira. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 13. Es importante que lean la palabra, porque la misma palabra nos va enseñando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias al Señor por este día, por todo lo que Él nos ha querido enseñar, transmitir. Le pedimos al Señor que siga iluminando nuestro entendimiento para que podamos entender su palabra, para que podamos aplicar su palabra en nuestra vida, lo poco que vamos entendiendo lo podamos ir viviendo. Te damos gracias, Señor, porque eres nuestro Padre, eres nuestro Abba Padre, y como Padre tú quieres conducirnos a nosotros a vivir como verdaderos hijos de Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por este día y lo ponemos en tus manos, esta jornada, para que nos sigas guiando y para que no te olvidemos mientras hacemos las cosas, sino para que tú seas el centro de nuestra vida en todo lo que hagamos en este día y cada día. Te alabamos, Jesús, por el don de la vida que nos das y porque tú quieres conducir nuestra vida. Te damos gracias porque tienes planes de bendición para nuestras vidas. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea santificado tu nombre. sea tu nombre, Venga a venga a nosotros nosotros tu tu reino, hágase tu hágase tu voluntad voluntad en en la la tierra tierra como en el como en el cielo. cielo. Danos hoy Danos hoy nuestro nuestro pan pan de cada de día, cada día. Perdona perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también también nos nosotros perdonamos perdonamos a los que nos a los que nos ofenden. ofenden. No nos No nos dejes dejes caer en caer la en la tentación tentación y y líbranos líbranos del del maligno. mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como Como era era en en el el principio, principio, ahora y siempre, por los siglos de los por los siglos. siglos de los Amén. siglos. Amén. Y pedimos que Dios nos bendiga en esta jornada, bendiga a nuestras familias, bendiga a nuestras comunidades cristianas y nos ayude a seguir reflexionando y meditando en su palabra que es viva y eficaz. Nos bendiga Dios en el nombre del Padre, del Padre, Hijo del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Sabrina. Muchas gracias a usted, al Padre Raimundo, a su comunidad, por permitirme predicar, evangelizar, llevar la palabra, que es lo que el Señor nos pide a todos los bautizados. Gracias a usted, Silvia, por entregarnos su tiempo y su conocimiento, por sobre todo, y guiarnos, irnos orientando en esto de aprender la palabra de Dios y ir buscando también uno en esa relación personal con Dios, que se vayan sanando nuestras heridas a través de darle ese espacio a Dios en nuestra vida. La palabra de Dios es sanadora. La palabra, cuando la leemos, el Señor comienza a sanar y a liberar nuestra vida. No dejemos de leer, leemos este texto bíblico para que el Señor nos siga hablando y nos libere del espíritu. Y además leamos 1 de Samuel capítulo 28 para el próximo encuentro, para que veamos lo peligroso, ya vamos entrando en otro espíritu más peligroso, el espíritu de adivinación, para que veamos lo peligroso que es eso, que hoy está muy de moda, y podamos ir haciendo renuncia a todo esto. Así es, Silvia. Muchísimas gracias y si Dios permite nos encontramos la próxima semana para otro programa. Nos encontramos el próximo sábado, Dios mediante. Que Dios la bendiga, Sabrina, un gusto. Saludos al Padre Raimundo. Muchas gracias, Silvia. Que esté muy bien. Bendiciones.